Se publica en la plataforma, pero yo visualizar. Gracias. Muy bien. Entonces, estas rebeliones que hubieron en otros países hicieron que también aquí haya la idea, porque ya habían noticias, ¿no? Recuerden pues que al principio, cuando recién llegaron los españoles, aquí no había noticias, no había nada, pero ya aquí fueron pasando los años, ¿no? Ya habían pasado más de 100 y tantos, casi 200 años. Entonces, ya la gente tenía otro tipo de información. Entonces, al enterarse que en Estados Unidos había habido una revolución, que en Francia había habido una revolución, pues la gente comenzó a decir, ¿por qué no en América? No solo el Perú, ¿no? Porque era casi toda América, excepto Brasil, que estaba conquistada por los españoles, comenzaron a decir, ¿por qué en América también no hay una revolución? ¿No? ¿Para qué? Para expulsar a los españoles. Entonces las revoluciones que hubieron en otros países realmente sí ayudaron e influyeron en algo para que aquí también las hay. Ok, bueno, nos quedamos cuando estaba compartiendo pantalla, así que vámonos de nuevo al libro. Muy bien, listo. A ver. ¿Se puede ir al baño? Sí. Dice, a inicios del siglo XIX, en Perú y México surgieron posturas a favor de un gobierno propio dirigido por las élites criollas. En 1808, estas tuvieron la oportunidad de hacer efectivas sus pretensiones cuando el rey de España, Fernando VII, fue apresado tras la invasión francesa. ¿Ya? ¿Qué pasó? Pues que en Francia hubo una revolución, en toda Europa realmente hubieron guerras, revoluciones, y los franceses un tiempo ocuparon parte de España. Entonces, recuerden que México también estaba subyugado, también estaba dominado por los españoles, ¿no? Por eso que en México pues también hablan español. Bueno, entonces México, América del Sur, ellos ya tenían ideas de zafarse de los españoles, ¿no? Más aún por las reformas que habían habido, que eran pues terribles, que no les ayudaban, que al contrario, más bien hacían que la gente hasta se muera, tenga más hambre, trabaje más. Bueno, entonces en 1808 dice que tuvieron una oportunidad, ¿no? Porque habían apresado al rey de España. ¿Alguien tiene por ahí su...? Listo. Dice, en España y en varias partes de América se conformaron juntas de gobierno a partir de los cabildos o municipios. El propósito de estas juntas era desconocer el poder ilegítimo de José Bonaparte, invasor francés, mientras el rey Fernando VII permaneciera prisionero en la ciudad de Bayona. Esto pasaba en España, ¿no? Esto pasaba en España. En España, pues, como los franceses habían entrado ahí, resulta que los españoles no estaban contentos, ¿no? Ahora estaban teniendo, como se dice, una cucharada de su propia medicina, ¿no? Así como ellos habían entrado acá y aquí no estábamos contentos con los españoles, pues igualito había pasado en España. Los franceses habían entrado y había un gobernador, ¿no? Un gobernante, que era José Bonaparte, ¿no? Él era el que había ingresado, había invadido España y él tenía el poder. Entonces, las municipalidades, por decir algo, dice acá que eran las juntas, los municipios, los cabildos, que eran pequeñas gobernaciones, se juntaron, ¿no? Y ellos, el propósito de juntarse era desconocer el poder ilegítimo de José Bonaparte, porque él no era español, porque a él nadie lo había puesto como rey, sino él había invadido. Entonces, mientras estuviese preso, mientras estuviese prisionero el rey de España, ellos querían rebelarse. El virreinato peruano, ¿cómo nos afectó? ¿No? Dice aquí, el virreinato peruano se mostró en contra del establecimiento de las juntas de gobierno americanas y de todo intento de reformismo político.
temía perder su prestigio como centro administrativo y sus privilegios comerciales. ¿Qué pasó? Que los españoles que estaban aquí, los que gobernaban, pues se enteraron de lo que estaba pasando en Europa. Y ellos dijeron, ah, no, no vaya a ser que vengan los franceses acá y quieran hacer nuevas reformas, y si hacen nuevas reformas quizás nos sacan a nosotros los españoles y ponen ahora a los franceses y ellos van a dominar el virreinato. Entonces dice que ellos se opusieron totalmente, ¿no? Dijeron, no, esto no puede ser, y también no querían hacer las juntas. Entonces realmente hubo un debilitamiento de los españoles, ¿no? Se debilitaron. Y recuerden que América es muy grande, ¿no es cierto? España es chiquito al lado del Perú, pero sin embargo ellos dominaban toda América. Entonces, siendo así, los españoles teniendo a los franceses en su territorio y aquí habiendo rebeliones, pues se comenzaron a debilitar. Se comenzaron a debilitar. Dice, por su parte, el virrey Fernando de Abascal se mantuvo reacio a las reformas liberales. Sin embargo, en 1809 se produjo una participación activa de peruanos provenientes de varias provincias de las juntas de gobierno. En el virreinato peruano, el intento más fuerte ocurrió en el año 1814 en la ciudad de Cusco y fue dirigido por criollos, los hermanos José, Vicente y Mariano Angulo y el cacique Mateo García Pumacagua. Esta rebelión se difundió por las regiones de Cusco, Arequipa y Puno. Miren, los peruanos se dieron cuenta, ¿no?, de esta debilidad de los españoles. Se dieron cuenta que ellos ya sabían noticias, entonces sabían que en España los franceses habían entrado, el virrey no quería liberar aquí a los peruanos y comenzaron a haber levantamientos, ¿no? Rebeliones, ya con gente, con armas, con soldados, y dice que el intento más fuerte para liberarse fue con los hermanos José, Vicente y Mariano Angulo y el cacique Mateo Pumacagua, ¿no? Se rebelaron desde el Cusco y no solamente fue desde el Cusco al final, sino que esto influyó para que otras partes del país también se rebelen, ¿no? Arequipa y Puno, ellos también se unieron a esta revolución en contra de los españoles. Entonces era el momento preciso. ¿Se acuerdan que yo les conté que cuando llegaron acá los españoles, ¿qué pasaba, no? Estaban divididos la gente de Huáscar con la gente de Atahualpa, ¿se acuerdan? Habían pueblos que se pusieron del lado de los españoles también. ¿Qué pasó? Además, pues los indígenas estaban temerosos por la novedad de los españoles y también por las armas, por los animales. Ya todo esto había cambiado. Ya todo esto había cambiado. Ya la gente no les tenía tanto miedo, ya habían pasado 200 y tantos años, ya ellos estaban acostumbrados, es más, ellos criaban a los caballos, criaban a los perros, criaban a las vacas, ya sabían usar la gente de aquí del virreinato, pues las armas, ya sabían montar los caballos, ya usaban la ropa de los españoles, ya vivían como ellos, ya hablaban el mismo idioma. Entonces ya no era el mismo tiempo. Cuando llegaron los españoles, ¿quiénes estaban débiles? Los indígenas. Indígenas. Y los españoles eran los fuertes, ¿no? Ellos vinieron como tipo extraterrestre, como les dije, pero ahora era distinto. Ahora más bien, ¿quiénes eran los débiles? Los españoles. Ellos se habían debilitado porque Francia ingresó a su país, porque aquí la gente ya estaba más capacitada y entonces de esto se dio cuenta la gente peruana y dijo, es el tiempo de comenzar a rebelarnos, ¿no? ¿Va a costar? Sí. ¿Va a costar vidas? Quizá, ¿no? Que costó muchas vidas, pero esta manera de rebelarse era correcta, ¿no es cierto? Era correcta porque los españoles... Dime, Caleb. Por eso que ahora la bandera es rojo y blanco, ¿no? Así es, por la sangre que se derramó en las batallas. Así es, Caleb. Entonces nosotros tenemos que siempre tener también presente que una de las cosas más importantes es la libertad, ¿no? Y la verdadera libertad, ¿no? Una libertad con la cual le podamos hacer bien a la gente. ¿Ustedes creen que si los españoles
hubiesen venido y nos hubiesen hecho cosas buenas, ¿no? Hubiesen dicho, vamos a compartir con los indígenas, para que ellos nos den su oro, no se lo vamos a robar, ni le vamos a pegar, ni lo vamos a matar, ni lo vamos a meter en mitas, sino que si ellos me dan oro, yo les voy a dar cosas de España, ¿no? Tecnología, les voy a dar una buena calidad de vida. Si los españoles hubiesen hecho eso, quizás nunca se hubieran rebelado los peruanos, ¿no? Quizás nunca se hubieran rebelado. Simplemente, quizás hasta ahora seguirían los españoles, pero ellos eran muy ambiciosos, ¿no? Ellos todo lo que querían era nuestras riquezas, nuestro oro, nuestra plata, y tener como esclavos a la gente. No le interesaba si acá la gente sufría, Nos lloraba. quedan 4 minutos. Sí, gracias, Dana. Entonces, es por eso pues que los peruanos comenzaron a rebelarse. Y hubo bastante gente que ayudó. Ahora, no solo los peruanos, ¿ah? Recuerden que como los españoles estaban en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, en Chile, estaban en todos lados, en México. Entonces ya no solamente fueron los peruanos, sino fue toda América, o casi toda América, la cual dijo hasta aquí con los españoles, ¿no? Ya no podemos seguirlos teniendo a ellos en el poder. Lo que nosotros trabajamos tiene que ser para nosotros, ¿no? No nos pueden tener de esclavos, no nos pueden poner tantas horas de trabajo, no nos pueden maltratar como nos maltratan. Entonces, hubo gente que derramó su sangre, como dice Caleb, que por eso la bandera tiene rojo. Hubo gente que puso sus ideales también, ¿no es cierto? Que influyeron en otros, que eso lo vamos a ver después, como hubo pensadores, ¿no? Gente que influyó para que otros digan, sí, vamos a la guerra, ¿no? Vamos a liberarnos de los españoles. Bueno, voy a acabar con este Zoom. Ya, vamos a acabar con este Zoom. Y volvemos a entrar, chicos, para la segunda parte antes que se corte. Entramos de nuevo.